decían, ¿no?, que ellos les gustaba estar en la casa de oración y que cuando su deseo era tanto estar en la casa del Señor, que ellos en algún momento decían que cuando los pastores o los que estaban liderando decían: ¿quién quiere venir a limpiar la iglesia, a barrer la iglesia? Una desesperación, una competencia de quién, obra del Señor, servirle al Señor, aunque sea haciendo esa actividad. Pero hoy en día, amén, si uno pregunta a la juventud, ¿no?, ¿quién quiere venir a limpiar la iglesia?, van a sonar solo los grillos, capaz, probablemente, ¿no? Y se hace la pregunta y también para grabarlos. Puede sonar así, porque hay algo que el mundo nos ha querido inculcar, nos ha querido enseñar, y es que es ser mejor, ser más chévere, más bacán, el que es grande, teniendo su grandeza en riquezas, más seguidores, o el ser visto en todo. Cuando la palabra del Señor nos enseña o nos instruye que la grandeza de nosotros como hijos de Dios es siendo servidores de Dios. El Señor mismo, versículo anterior a esto, nos dice el versículo 44: y el que de vosotros quiera ser el primero, dice, será siervo de todos. Cosa difícil, porque nuestra humanidad, nuestra carnalidad no quiere dejarse dominar de nadie. Y si yo les hago una pregunta a ustedes, y tal vez con sinceridad, si yo les pregunto: ¿ustedes quieren ser servidores, o poniendo un poco más cruda la palabra, esclavo de alguien? Todos me van a decir: no, eso no, nadie lo quiere hacer. Y ustedes dirán: ¿por qué uso la palabra esclavo? Cuando nosotros vamos al original de esta palabra de servir, usa la palabra doulos. Y doulos, en el término que lo usan aquí en el Evangelio, significa esclavo. Esa es la palabra, esclavo. Y cuando el Señor nos manda a ser servidores, nos manda a ser esclavos, pero en la justicia y el amor del Señor. Eso es ser servidores de Cristo. Hoy en día tenemos a muchos jóvenes que quieren recibir bendición, quieren ser usados por Dios, tener un ministerio, predicar, cantar, estar en la plataforma, ser reconocidos, pero cuando llega el momento de ayudar, limpiar, llegar temprano, quedarse hasta el final tal vez recogiendo algo, atender a otro, evangelizar, visitar, no sé, muchas actividades, pueden surgir las excusas, pueden surgir muchas cosas que puede tener nuestra humanidad, ¿no? Queremos ser usados por el Señor, pero no empezamos por lo más pequeño. Yo recuerdo que crecí, ¿no?, escuchando esas prédicas o esos testimonios. Antes estaban en CD, ¿no? Yo alcancé el tiempo de CD, tal vez los que están tiempo más atrás dirán las videos caseteras. No, yo alcancé el tiempo de CD, ¿no? Tal vez mis hermanos por ahí lo ven como adorno o como cosas de reciclaje, pero no, ahí veíamos nosotros películas, música, todo lo demás, videos, se reproducía. Cuando yo veía estos testimonios, ¿no?, y yo recordaba mucho mientras hacía este mensaje, el testimonio de Alex Campos, ¿no? Muchos conocerán al cantante Alex Campos. Él decía que su afán era tanto servir en la iglesia, que cuando preguntaban en su iglesia quién quería ir a barrer, a limpiar la iglesia, dice que Alex Campos alzó la mano e iba a eso. Y eso era lo que antes se acostumbraba, lo normal, lo que se veía dentro de una congregación. Yo crecía viendo esto. Yo recordaba que la juventud de unos añitos atrás, ¿no?, para que no se escuche tan feo, de unos años atrás, antes que yo, ¿no?, yo recuerdo que los diáconos estaban llenos de jóvenes. Yo recuerdo esa juventud que servían como diáconos. Y recuerdo a muchos hermanos que tal vez hoy no están, ¿no? Dentro de eso yo recordaba mucho al hermano Rudy. No sé los que son parte de esa juventud recuerdan al hermano Rudy. ¿Por qué lo recuerdo a él? Porque él iba a jugar pelota allá por donde vivíamos, donde mi abuelita, al fondo. Y él era diácono. Y cuando a él le tocaba ser diácono, él venía y estaba atento a la hora. Él era arquero. Él podía estar en el partido tapando ahí lo mejor su equipo para ganar, pero veía la hora en la que él tenía que estar aquí para limpiar la iglesia y decía: me voy, recogía todo y venía aquí a la iglesia para servir. Eso era lo que se veía. Y yo recuerdo tanto también dentro de esa juventud, ¿no? Estaba ahí, no los voy a nombrar, ¿no?, para que no se sienta mal, pero había mucha juventud que venía y servía al Señor. Yo los veía como temprano, venían también
en la mañana para tener listo la iglesia en la noche. Era ese fervor de servir, de ser útil en el Señor, aunque sea, ¿no? Y yo hablaba hace un momento con los hermanos discipulados, que muchos lo vean como poco. Para mí es una de las cosas más importantes dentro de la casa del Señor. El servicio al Señor es bien importante, mis hermanos. Y nosotros queremos esa plataforma, estar ahí delante de todos, pero debemos de empezar por lo primero. Queremos tener la plataforma, pero no queremos el servicio. Queremos ser vistos, pero no queremos trabajar o servir cuando nadie nos ve. Es importante, mis hermanos. Marcos 10, el versículo 43 en el 45, nos da unos factores muy importantes. Y es acerca del servicio. El mundo nos ha llenado de hacernos creer que es grande que nos sirvan a nosotros. Sí, creemos que el que tiene éxito es aquel millonario que tiene no sé cuántos empleados. Eso nos ha hecho creer la tele, el mundo, el sistema. No, esa persona ya es exitosa porque tiene 5 empleados en su casa. Y creemos que eso es el éxito. Pero el Señor en el versículo 43 nos da que ahí no está la clave del éxito. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No hay grandeza en eso de ahí, hay grandeza en ser ese servidor. ¿Qué es servir? Servir es poner lo que soy y lo que tengo a disposición de Dios y de otros. ¿Qué significa esto de poner a disposición de otros? Implica que hay una disposición del corazón. No es que porque el presidente me dijo que venga a hacer esto, lo voy a hacer. No es que porque el pastor me dijo que hay que hacer esa minga, hay que hacer. No. El servicio surge de una disposición del corazón. Hacerlo porque quiero, no porque me lo están ordenando. El servir implica humildad, entrega, sacrificio, obediencia y amor. Servir no es qué me toca hacer, sino qué puedo yo hacer. ¿Qué puedo yo hacer? No significa quién me ayudará, sino a quién yo puedo ayudar. No significa qué voy a recibir, sino que voy a entregar. A veces tenemos esa confusión que el servicio es, bueno, si hago esto, ¿qué voy a recibir a cambio? Porque el mundo nos ha hecho creer, ¿no?, de que si hago esto, voy a recibir a cambio lo de acá. No, es que, y cometemos ese error involuntariamente, ¿no? Cuando somos o estamos en el colegio, ¿no? Y recuerdo tanto, ¿no? Porque mi mamá en ese aspecto fue un poco dura, ¿no? Yo recuerdo que mis compañeros de escuela y colegio decían, no, es que si yo saco 10, mi papá me va a dar el regalo del año. Mi mamá en cambio era un poco más rígida y cuando sacábamos 10, nosotros íbamos a decirle, mamá, saqué 10, ¿qué nos va a dar? Y venía y ella nos respondía, ese es tu deber, eso es lo que tienes que hacer. Y ya nosotros nos quedamos sin recibir nada. Pero el mundo nos ha hecho creer de que si sacamos una buena nota, debemos de recibir algo. Que si hacemos nosotros algo, debemos de recibir como recompensa algo a cambio. Pero el Señor no nos manda eso. Nos manda a que nosotros debemos de entregar y no recibir. Eso significa servir. Ser servidor es una actitud y no es una posición. Sí, no es una posición. Ser servidor es una actitud. Podemos tener un cargo y no tener un corazón de servidor. Puedes estar en una plataforma y no ser servidor. Puedes tener un título y no servir. Puedes cantar o puedes predicar y no ser servidor. Porque servir no es lo que haces, es la actitud con la que haces. No es lo mismo que yo esté barriendo en la iglesia y estar con mi cara toda enojada. Pero es diferente cuando yo estoy barriendo y al mismo tiempo también lo voy haciendo riéndolo. Por eso va riendo. ¿Sí? Hay que hacerlo con esa risa. Perdón el chiste, mis hermanos. Amén. No es lo que hace, sino con la actitud que lo hacemos. No es lo que podemos nosotros alcanzar humanamente, sino esa actitud que surge de nuestro corazón. Si nosotros lo hacemos con esto, nos vamos a ir a ese principio de ser un servidor. Y el tema de hoy es sirviendo como Jesús. ¿Cómo lo hacía Jesús? Vamos a Juan,
capítulo 13, dice lo siguiente, amén, capítulo 13, del versículo 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. A veces nos cuesta mucho despojarnos de lo que somos para ser servidores, mis hermanos. Aquí hay algo contextual para poder hacerme entender de por qué Jesús hizo esto. Dentro de la costumbre hebrea, ¿sí? Recuerden que ellos no tenían zapatos como tenemos nosotros, ellos tenían sandalias. Lo que era normal para ellos es que después de entrar en sus casas, como tenían sandalias, se acumulaba polvo en sus pies. Recuerden, no habían carreteras de asfalto, de hormigón como lo tenemos hoy en día. Entonces ellos iban con sus pies entrando a la casa completamente sucios. Lo acostumbrado era que el que estaba dentro de la casa, por lo general no, a veces eran las mujeres las que hacían este trabajo, pero por lo general era una persona servicial quien se encontraba a la puerta de la casa, iba con su, llamémoslo así, un recipiente de agua y toalla para limpiar los pies de quien entraba. Pasó que el Señor estaban en esa fiesta de la Pascua, llamémosle la última cena, ¿no? Que estaban en ese momento. Juan nos comienza a narrar esto y comienzan todos a sentarse. Todos comienzan a sentarse porque nadie quería, digámoslo así, sentarse a lavar los pies de los demás. Tal vez como estaban en esa posición de discípulos de Jesús, tal vez no querían rebajarse. ¿Qué pasó? Yo me lo imagino a Jesús, no siempre me gusta imaginarme la escena. Jesús viene a entrar a Pedro, Pedro viene y se sienta. Viene Juan, viene y se sienta. Y Jesús dice, bueno, ¿quién se va a levantar a lavar los pies? Nadie, no. Viene el siguiente discípulo, Mateo, y nadie se comienza a lavar los pies. Viene Judas, viene Jacobo, viene y todos se comienzan a sentar. Entonces Jesús, viendo esto, sin hablar, quiere darles una lección a los discípulos. Y comienza él, bueno, me toca hoy darles otra lección más. Y él se levanta sin decir nada, ¿no? Nosotros vemos en la palabra del Señor, él sin decir nada, él sabiendo cuál era su posición, ¿no? Comencé del versículo 3 para hacerme entender. Él sabía cuál era su posición, dice ahí. Él sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, vino e hizo lo siguiente, ¿no? A veces nosotros nos empoderamos tanto de una posición que no nos gusta volver a esos inicios. No, es que ahora yo ya tengo una profesión, yo ya no me voy a rebajar, yo no quiero volver a ser servidor, ¿no? Yo en el trabajo yo pudiera decir, no es que yo tengo una ingeniería, yo no voy a hacer ese trabajito de allá, eso que lo hagan los más bajitos, ¿no? Y yo pudiera decir, no, es que mi ingeniería pesa más. Ese podría ser mi actitud dentro de un trabajo, pero no, el Señor nos demuestra algo. Él sabe que es el Hijo del Padre. Él sabía todo lo que tenía en sus manos, a su disposición, y él vino y dijo, bueno, me voy a bajar un poquito para darle esta lección. Y comienza él diciendo, se levantó de la cena, se quitó su manto. Eso de quitarse su manto es quitarnos, despojarnos de aquella tal vez posición que capaz creemos que tenemos. Él se quitó su mano. Y punto número 1, ¿cómo servía Jesús? Jesús sirvió rompiendo barreras. Él sirvió rompiendo barreras. ¿Por qué? Porque Él se quitó su mano. Y el Señor nos manda en esta noche, jóvenes, a quitarnos ese mano. Aquello que tal vez nos pueda hacer creer que somos más que otros, cuando en realidad no lo somos. Todos somos iguales. Nadie es superior a nadie, nadie es más y nadie es menos. Todos somos el cuerpo de Cristo. El más pequeño es tan útil como el más grande. El más joven es tan útil como el anciano de la iglesia. Amén. Todos somos iguales. Y Jesús rompió esa barrera. Él vino y se quitó el manto. Él era el maestro. Él era el maestro y él vino y se despojó de su manto. Eso nos indica esa barrera que nos pone el hombre. No es que yo soy el presidente de jóvenes, a mí tienen que hacerme
caso. Yo no voy a ensuciarme las manos. No, no, no. El Señor nos enseña a romper, quitarnos ese paradigma. Y lo podemos ver en tantos otros pasajes. Él se quitó su manto y se la ciñó. Tomó una toalla y se la ciñó. Hay que romper esas barreras. No es que los de allá son del mundo, no me voy a acercar a eso, no. Cuando somos servidores del Señor, allá el Señor nos manda también a salvar. Amén. No es que los de allá tienen un aspecto muy feo, no me les pienso acercar, no. A esos son a los que el Señor salva. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús, Jesús no estaba siempre en la sinagoga salvando. ¿Dónde iba Jesús? Donde estaba el necesitado, donde estaba el pescador, donde estaba el labrador, donde estaban las rameras, donde estaban esas personas que nadie quería, aquellas que estaban afuera del camino, donde estaba el ciego, el leproso. Allá Él se iba, aunque el mundo los rechazaba. El servicio implica ir donde nadie más quiere ir. Eso es servir como Jesús, romper esas barreras humanas. Jesús se acercó a quienes otros rechazaban. Amén. Cuando nosotros vemos la historia, vamos a San Juan, amén, capítulo 4. Vemos la historia de la samaritana, versículos 7 al 10 nos dice lo siguiente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Los samaritanos eran rechazados, mis hermanos. Nadie los quería dentro del pueblo del Señor. Por la idolatría a la que ellos se vendieron, por tantas cosas, contexto cultural e histórico que había ahí. Pero vino y el Señor fue hasta allá a rescatarlo. Al principio del versículo del capítulo 4 dice, me era necesario pasar por Samaria. Regresando a Marcos, amén, capítulo 10. Versículo más adelante, del versículo 46 en adelante dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí está otra historia, Bartimeo el ciego, otro rechazado, dice que se encontraba junto al camino. ¿Quiénes eran los que estaban junto al camino? Aquellos a quienes el pueblo había rechazado porque tal vez se encontraba en pecado. Eso era la cultura hebrea. Si vamos a la historia de los leprosos, igual también los leprosos se encontraban afuera de la ciudad porque eran ellos incapaces de entrar al pueblo porque podrían contagiar a otros. Entonces vemos que el Señor siempre estuvo rompiendo la barrera, se acercaba a los que nadie se quería acercar. Jóvenes, si queremos servir como Jesús, eso es parte de nosotros, servir, acercarnos a quienes nadie quiere acercarse. ¿Quién es ese compañero en el colegio o universidad al cual nadie quiere acercarse? Tal vez ese joven está esperando que alguien de nosotros nos acerquemos a hablarle, a abrazarle, porque está necesitando esa palabra de Dios. Amén. Hay tantos dentro de este mundo ahorita que está atacando al enemigo con ansiedad, con depresión, haciéndoles creer que nadie los quiere y solo necesitan un joven, otro que también se les acerque a decir que hay alguien que les ama. Hay que romper esa barrera. Sirvió rompiendo barreras, se despojó de su manto, se acercó a quienes nadie quería acercarse, se ensució las manos cuando nadie lo quería hacer. Regresando a Juan, amén. Regresando al libro de Juan, amén, capítulo 13. Dice lo siguiente, del versículo 4 en adelante dice, se levantó en la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. ¿Cómo es servir como Jesús? Ensuciarnos también, ensuciarnos las manos también a causa del Evangelio de Dios. Muchas veces no queremos hacer ese trabajo.
No queremos acercarnos a ese necesitado, porque nos vamos a ensuciar y queremos o creemos tener un corazón legalismo. El legalismo nos ha hecho daño. La religiosidad nos ha hecho daño, jóvenes. No hay que caer en eso de ahí. No es que yo no me voy a acercar al pecador porque me va a contaminar y no voy a ir hacia ese hermanito. Él es el que necesita más. A Él es al que más debemos de ir. El Señor estuvo dispuesto a ensuciarse las manos por todos. Él dice que tomó la toalla, se la ciñó y fue a lavar los pies de sus discípulos. Hay que servir con ese fervor. Eso no nos hace más ni menos. Más bien demuestra esa grandeza en nosotros. Pedro pudo decir en el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mis hermanos jóvenes, no lo vamos a comprender ahora. El servir como Jesús no lo vamos a entender ahora. Sí, puede parecer una locura en esta juventud, puede parecer una locura tal vez aceptar ese trabajo, pero cuando vayamos creciendo en el Señor y vayamos siendo más maduros, sí vamos a entender que eso realmente es lo gratificante de estar sirviendo al Señor. Saber que no trabajamos para cosas terrenales, trabajamos para el reino de Cristo y su recompensa allá en la eternidad es mucho mejor que lo que puede dar cualquier hombre. Trabajamos para Él. Número 2, Jesús servía rompiendo barreras. Número 2, Jesús servía con su tiempo. Él servía con su tiempo. Muchas veces nosotros los jóvenes no nos detenemos a este mundo como ocurre. Todo pasa tan rápido, todo ocurre tan rápido. Nosotros, que este día hay que hacer esto, que este día lo de acá, que hay que hacerlo de acá, y nos contrariamos con el tiempo. Y lo que menos damos es el tiempo al Señor. No nos detenemos. No nos detenemos un poco a reflexionar. Cuando terminamos nuestro día, le decimos gracias, Señor, por ese día. O Señor, pedirle al Señor qué hicimos mal o qué podemos mejorar. Mira, hay una costumbre que, y no sé si mi esposa se habrá dado cuenta, hay una costumbre que yo estoy agarrando, ¿no? Cada vez que ya llego a la casa, después de toda la labor que puede hacer, ¿no? De que salga a la calle, a trabajar, a la iglesia, todo, cualquier cosa, y ya llego a mi casa para ya dedicarme a mis labores personales, o tal vez ya ir a descansar, yo termino expresando al entrar a la casa: gracias, Señor, por todo, por estar conmigo. No sé si mi esposa se habrá dado cuenta, pero estoy tratando de agarrar eso de ahí, al entrar a la casa, decir gracias, Señor, por todo. Sea que regrese de la iglesia, del trabajo, lo que esté haciendo, voy. Y cuando me acuesto, otra vez me vuelvo a detener a darle gracias al Señor. No sé cuántos de ustedes se detienen a hacer eso, por lo menos al Señor. Porque estamos en un mundo tan efímero, en donde el tiempo nos consume, ¿no? Los que están en los colegios dicen que la tarea de tal materia, los que estudian en la tarde se trasnochan, los que estudian en la mañana se tienen que levantar tan temprano y volver a la rutina, y no paramos, no nos detenemos como jóvenes por toda la exigencia que tenemos, ¿no? Y aunque tal vez los adultos nos dicen: no, ustedes no tienen que ir a trabajar o pensar en tantas cosas, no. Los jóvenes también tienen sus pensamientos, sus problemas típicos de la edad. Y no hay que menospreciar eso de ahí a los jóvenes. Hay cosas que nos ocurren. Y con tantas cosas que tienen en su mente, tal vez no dan ese tiempo para detenerse y decirle gracias al Señor. Amén. Jesús sirvió con su tiempo. Él se detenía. En el versículo 46, ahí en Marcos, amén. Ahí donde estábamos, amén, del 46 al 52 del capítulo 10, dice lo siguiente. Bueno, ya leímos el 46 del 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llamo.
El Señor se detuvo. Y parte del servicio, de servir como Jesús, es detenernos por alguien que necesita ayuda. Es detenernos por alguien que necesita ayuda. Estamos en un momento en el que no nos damos cuenta, pero detengámonos un momento en todo lo que hacemos y comencemos a ver a nuestro alrededor quién necesita ayuda. Y nos vamos a dar cuenta de cosas que ocurren y no nos estamos percatando. Mis queridos hermanos, hay algo que yo siempre tengo, y tal vez me verán como loquito. Siempre que yo voy a un lugar, yo siempre comienzo, me pongo en un lugar, me paro y comienzo yo a visualizar así todo. Y no sé si mi esposa se habrá dado cuenta, pero cuando termino de visualizar todo, yo voy donde mi esposa y le comienzo a decir, creo que pasa esto, creo que ocurre lo de acá. Mira, no sé si te diste cuenta. No se sorprendan, mis hermanos, si es que tal vez aquí en la iglesia yo me pongo así a visualizar, porque tal vez estamos tan encapsulados en nuestra propia vida que no nos detenemos a ver qué problemas hay a nuestro alrededor. Tal vez ustedes donde están en su colegio de trabajo, de lo que están concentrados cumpliendo su trabajo, tal vez no se han percatado que con el que están trabajando está pasando un problema familiar. O su compañero de colegio está pasando un problema que sus padres tal vez se están por separar. O tal vez están sufriendo maltrato o abuso dentro de su hogar y no nos detenemos a observar. El Señor nos pide, para servir como Él, a detenernos, escuchar a un amigo, acompañar al que está solo, visitar al que necesita ánimo. A veces servir comienza simplemente con detenernos a observar. Hay que detenernos. Jesús se detuvo, el versículo 49. Jesús, deteniéndose, mandó a llamar. Imagínense si Jesús seguía de largo en su camino y no le paraba con la Bartimeo. Se quedaba ahí Bartimeo ciego para toda su vida. Pero cuando Jesús se detuvo, causó el milagro, ocasionó el milagro de Bartimeo. Cuán importante es detenernos, servir con nuestro tiempo. Joven Eclesiastés, amén. Quiero ir a Eclesiastés capítulo 12. Amén. Un pasaje que se lo recalca mucho en la juventud, ¿no? Acuérdate, joven, de tu creador en los días de tu... Capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Muchos adultos, amén, y si ustedes jóvenes se acercan a preguntar a adultos, amén, que ya tienen años aquí en la iglesia, y ustedes se acercan a conversar, ellos en algún momento les va a soltar esta frase típica: me hubiese gustado conocer al Señor cuando era joven, me hubiese gustado servir al Señor cuando era joven. Ustedes acérquense a preguntar a los hermanos adultos y les van a soltar esta frase. Eso es típico, mis hermanos. Porque cuando uno es joven, tiene esa fuerza, ese vigor para avanzar, continuar. Y uno sirve sin detenerse. A veces uno está, que hay tal actividad y uno va. Después, que hay tal cosa y uno va. Y uno parece tener pilas infinitas. Pero cuando ya le van cayendo los años, uno va a una actividad y ya con esa actividad ya está cansado. Va a su casa y se echó en la cama, no me levante, déjenme dormir. Eso ocurre. Pero cuando uno es joven, termina la vigilia, después de la vigilia se van a jugar, después van a hacer tal actividad de la tarde, llega de la noche y no para. No para. Cuando uno le sirve al Señor en su juventud y le da su tiempo, uno no para. Yo hice ahora último, eso de querer otra vez. Yo recordaba cuando era fin de año, no sé si se acuerdan, que aquí está mi hermano Abel, cuando era fin de año y vivíamos por acá alquilando y teníamos unos vecinos que eran contemporáneos a nuestra edad. Vivíamos por acá, Calle Oriente se llama, Calle Oriente y la 19, unos vecinos que eran contemporáneos. ¿Qué pasaba? Nosotros nos amanecíamos jugando PlayStation 2, ese era en nuestros tiempos, ¿sí? Así que ya sabrán qué tan viejito tal vez ya estoy volviendo, ¿no? Ahorita van por el 5. Ya, entonces, PlayStation 2, eso estaba en su apogeo. Quien lo tenía era el niño rico del barrio, ¿ya? Entonces jugábamos hasta amanecer, nos levantábamos temprano a seguir jugando. Cuando era fin de año, no dormíamos en toda la madrugada, seguíamos despiertos toda la madrugada del 1 de enero, toda la tarde del 1 de enero, y seguíamos hasta la noche del 1 de enero hasta cuando era de acostarse.
uno así era en su juventud. Ahora último tuvimos una vigilia de exploradores. Creo que fue Eliana esa vigilia de exploradores. Y yo pensando de nuevo en esa vigoricidad que tengo, ¿qué pasó? Yo tengo que dar clases los sábados en la mañana. Yo dije, voy a la vigilia terminaba a 6 de la mañana, descanso una horita y me voy a dar clases y voy a avanzar. No les miento, mis hermanos, terminó la vigilia, llegué a la casa y yo dije, voy a recostarme, me quedaban creo que como una horita para ir de nuevo a dar clases. Yo había decidido coger taxi para dormir media horita. Esa media horita se transformó en una hora y esa hora ya me cogió a mí con el tiempo para llegar a dar clases. Bueno, después pedí disculpas a los estudiantes que llegué ahí, pero no soporté, no aguanté ese trajín. Y yo decía, estaba loco porque yo pensaba que podía soportar como cuando lo hacía en esos tiempos. Ya los años van cayendo y mi hermano siempre me molesta, ¿no? Esto es broma entre hermanos, por si acaso. ¿Ya? Él siempre me molesta que yo soy un viejito en este cuerpo de joven por tantas cosas que me pasan en mi cuerpo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo en su juventud darle ese tiempo al Señor que cuando ya van creciendo. Y aunque tal vez vean mi cara de joven, no, mis hermanos, algo ya ocurre en mi cuerpo. Hay que detenernos, mis hermanos. A veces servir comienza con esa simple detención y ver qué es lo que está ocurriendo. Número 3. ¿Cómo más servía Jesús? Servía con compasión. Mateo 9:36. Dice lo siguiente: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando queremos servir como Jesús, servimos con compasión. Y esto es muy clave, jóvenes. Ustedes que están comenzando este caminar cristiano, hay que tener esa compasión. Hablaba hace un momento de no llegar a una religiosidad, porque la religiosidad nos hace daño. La religiosidad nos hace condenar a todas las personas y creer que nadie puede ser salvo. Nos hace creer que nosotros tenemos el derecho de decir quién va a vivir con el Señor eternamente o quién se va al infierno. Cuando no servimos con esa compasión, nos convertimos en legalistas. ¿Y quién es un legalista? ¿O qué es ser un legalista? Es aquellos que están viendo el mínimo de cada persona para condenar. Si viste a la hermanita que vino con esa falda un dedo arriba de la rodilla y ya por eso condenó al infierno. Ojo, no quiero que se me malentienda el mensaje, no estoy dando libertinaje para la forma de vestir. Estoy diciendo de que debemos de tener una mentalidad de compasión, de no creernos nosotros dueños de quienes pueden ser salvos. Hay que tener mucho cuidado con llegar a esa mentalidad. Jesús se encontraba en un momento en el que los fariseos ponían cargas al pueblo de Israel y por esas cargas nadie podía ser salvo. Nadie. Los fariseos estaban viendo el mínimo para decirte que esta persona no podía ir al cielo. Estaban viendo lo mínimo, mis hermanos. Entonces vino Jesús a romper esos paradigmas, rompiendo las barreras, ¿sí? Y vino con esa compasión. ¿Y qué pasaba? Jesús se acercaba al necesitado. Jesús se acercaba a la viuda. Jesús se acercaba al enfermo. Jesús se acercaba al mendigo, al menesteroso. Entonces, cuando la gente comenzó a ver eso, los fariseos comenzaron a ver eso, se fueron en contra de Jesús. Pero eso no era lo que el Señor quería. El Señor quiere que tengamos ese corazón con compasión para servir a Él. Jesús no veía solamente multitudes, Él veía personas que necesitaban ser salvas, personas que estaban oprimidas, personas que estaban cautivas y necesitaban que alguien les dijera que había alguien que todavía los amaba por sobre todas las cosas. Servir comienza cuando aprendemos a ver esas necesidades de otros, ser empático con los demás. Jóvenes, ¿qué es lo que ustedes ven en su iglesia, en el colegio, en esta generación? ¿Qué es lo que ven? Donde otros pueden ver un problema, Jesús ve una persona que se puede ser útil en las manos de Dios, un corazón necesitado. Necesitamos servir con compasión. Número 4.
servir con nuestras manos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El verdadero servicio se demuestra con acciones, no solo palabras. No solo palabras, mis hermanos. Debemos de ayudar, colaborar, compartir, trabajar, servir, aunque nadie mire. Ahí debemos de servir. Romanos, amén, capítulo 12. Déjame un intento. Desde el versículo 6, amén, hasta el 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cuando nosotros leemos todo esto que el Señor nos entrega, nosotros solo nos enfocamos en las primeras nada más, en las que dice el versículo 6. El de profecía, nos fijamos en eso. Oh, quiero tener profecía, quiero ir a las naciones, o quiero ir a predicar y que el Señor me use en profecía, y nos enfocamos en eso. Pero nos olvidamos de que hay eso de servir, y es un don. No cualquiera lo tiene, mis hermanos. No cualquiera tiene eso de con sus manos ir y hacer. Pero el Señor nos manda a tener ese servicio, ponerlo a la obra del Señor. Debemos de accionarlo, debemos de ser hacedores de su palabra, no quedarnos solo con hablarlo y decirlo. No, es que el Señor nos manda a ayudar al pobre. Y cuando vemos al necesitado, no metemos nuestra mano al bolsillo y ayudarlo si está en nuestras capacidades. O cuando vemos que alguien necesita alimento, comida, tal vez no vemos o revisamos si es que hay algo para poderle compartir. Hay que accionar, hay que ayudar, hay que hacerlo con nuestras manos. El Señor, cuando estuvo ahí, lo que leímos hace un momento en Juan 13, Él dice que Él tomó la toalla. Él no vino y le ordenó: Pedro, ven acá, anda, límpiale los pies. Eso podemos hacer humanamente. No. Si queremos servir como el Señor nosotros mismos, vamos, tomemos la toalla y hagamos. Hay que accionar. Siguiente punto. Jesús sirvió con sus palabras. Nuestras palabras pueden servir para levantar o para destruir, joven. A veces no sabemos cómo usamos nuestras palabras. Hay que usar nuestra voz para evangelizar, aconsejar, edificar, animar. ¿Cómo estamos usando nuestra palabra? ¿Estamos usando solo para crear contiendas? No, es que el hermanito tal o la persona tal en el colegio me cae mal, voy a hablar mal de él. Cuidado, mis hermanos. Hay que servir con nuestras palabras, y eso implica edificar, no destruir. ¿Representa Jesús lo que hablamos? ¿Representa que somos hijos de Dios lo que decimos delante de los demás? Hay que tener mucho cuidado. Siguiente punto. Servir como Jesús implica entregar nuestras vidas. Y aquí quiero regresar al versículo base, el versículo 45 de Marcos 10. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El servir como Jesús implica entregar nuestra vida, porque a través de ello puede haber rescate, salvación hacia los demás. Jesús no dio solamente algo, Jesús lo dio todo. Él lo dio todo. Él se entregó por completo. Efesios 2, amén, del versículo 5 al 8, nos indica cómo fue que Él se entregó por completo. Dice lo siguiente: aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El Señor se entregó por completo.
Él se humilló. Él se humilló hasta lo más que pudo. Aquel que era condenado en el madero era el más vil de ese pueblo. Y Él fue lo más vil. Se hizo lo más vil para podernos salvar a cada uno de nosotros. Esa es la entrega que Él hizo. ¿Cómo le servimos a Él? Entregándonos de la misma manera como Él se entregó. Él tenía su divinidad, estaba ahí sentado con el Padre, pero Él tomó la forma de siervo, se humilló hasta lo mucho, obedeció, se entregó, enmudeció delante de los que lo estaban azotando para darnos esa salvación. Servir significa que debemos estar dispuestos a entregarlo todo delante del Señor. Tiempo, talento, recursos, comodidad, mis hermanos, nuestra vida. Hay que entregarlo todo, nuestra comodidad. A veces nosotros queremos tener un evangelio cómodo, mis hermanos. No es que el sábado es para salir a disfrutar, ir al cine, a los moles, y queremos ajustarnos a esa comodidad. Pero a veces hay que hacer esos sacrificios para poder estar sirviendo en las obras del Señor, entregar nuestra vida. Y a veces nosotros como jóvenes podemos tener este pensamiento que siempre lo van a escuchar: es que soy joven, después le voy a entregar la vida a Dios. Es que soy demasiado joven, voy primero a disfrutar la vida y después me entrego al Señor. Cuidado, mis hermanos, en ese tiempo que queremos dar ese libertinaje, la muerte nos sorprende y lo que vamos a entregar nuestra vida es al infierno, al mismo diablo. Cuidado, mis hermanos. Si queremos servir como el Señor, debemos de entregarlo todo delante de Él. Nos toca a nosotros. Juan 20:21, para ir cerrando, mis hermanos. Juan 20:21 nos dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta es la tarea del Señor. Él, como nos lo demostró, también nosotros debemos de ir hacia los demás. ¿Qué nos demostró Él? Ese servicio. Despojándose de su manto, tomó la toalla y se entregó por completo para nosotros. Así también nosotros debemos de ser como Él. No solamente debemos de recibir, debemos de dar. No solo debemos de esperar algo a cambio, nosotros debemos de entregarlo todo. No solamente aprendemos, debemos de enseñar. No solamente esperemos la bendición, también démonos la oportunidad de bendecir a los demás. No solamente seamos oidores o seguidores, también seamos servidores, seguidores de Cristo. La pregunta que queda para esta noche: ¿estamos dispuestos a servir como el Señor? ¿Estamos dispuestos a servir como Él lo hizo? Amén. Eso implica entrega total y completa. Y tal vez como jóvenes es lo que menos queremos. Es lo que menos queremos, porque queremos disfrutar nuestra propia edad, nuestra propia juventud. Añora o anhela, mis hermanos, tener tal vez ese tiempo de diversión. Pero dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Algo para decirnos. Todos saben aquí, yo tengo 29 añitos, 29 años recién cumplidos, ¿sí? Y en estos tiempos, bueno, el Señor decidió ponerme aquí siendo su servidor, ¿no? Y la otra vez yo estaba en la casa, ¿sí? Yo estaba en la casa reflexionando y con el Señor ahí reflexionando. Y yo venía y yo le decía esto al Señor: Señor, quiero volver a ser un miembro. No quiero tener esta responsabilidad. Yo decía, quiero volver a ser miembro. Y yo tuve ese pensamiento. Siento que soy joven todavía, quiero todavía disfrutar un poco. Y quiero tener menos esta responsabilidad para salir a disfrutar todo esto. Esa era la conversa que yo tenía con el Señor. Era un momento, no estaba mi esposa ahí. Era un momento que yo tenía con el Señor, así como que, digamos así, debatiendo un poco, a ver si es que Él me concedía algo. Pero ahí vino la palabra del Señor, y que siempre lo repitieron nuestros pastores, tanto la pastora Julia como el pastor Víctor, y cuando vinieron los otros pastores, y bueno, todos los pastores que se acercan a mí a darme consejo, siempre se me acercan a decir: no vayas a estar llorando porque el Señor es el que te llamó y tú ya decidiste entregarlo todo.
y Él te va a suplir todo. Y me decían los pastores, los otros pastores me decían, no queremos que vengas acá a entregar la iglesia. Y yo estaba con ese pensamiento ahí mientras debatía con el Señor, ¿no? Hablando ahí yo, conversando con el Señor. Y el Señor me hacía entender, amén. El Señor me hacía entender que es maravilloso, amén, servir al Señor desde la juventud. De que uno no pierde nada, más bien gana bastantes cosas. Y Él me hacía comprender o ver, ¿no? Era como que veía así flashback, los jóvenes entienden, ¿no? Flashback de mi vida, ¿no? Perdón para los demás, ¿no? Como que pequeños episodios así, figuritas, imágenes delante mío, ¿no? Y me hacía ver esas imágenes y me hacía entender, ¿no? De que es verdad, uno humanamente quiere salir corriendo ahí a disfrutar muchas cosas, pero en el Señor nosotros debemos de guardar o entregar toda nuestra vida a Él, que Él recompensará en su momento. Y Él me hacía ver cómo muchas cosas yo fui haciendo, ¿no? Desde la juventud, ¿no? Y cómo todas esas cosas tuvieron en su momento su fruto. Y Él me hacía entender de que eso es lo mejor. Y me hacía ver en todos los ámbitos, yo lo he hablado aquí muchas veces en algunas prédicas, cómo Él me ha ido, cuando yo he entregado algo de mi vida, algo de mis recursos, Él después en su tiempo me recompensó cuando yo creía que no tenía salida, no tenía solución o no tenía ese recurso. Me hacía ver de que en su momento yo daba económicamente algo y después cuando a mí me faltaba, Él me suplía, o me hacía entender de que tal vez cuando no tenía tiempo para algo y yo antes yo se lo daba a Él me hacía ver de que me ocasionaba más tiempo. Y a veces como jóvenes nosotros queremos caer en eso de ahí. Queremos caer de que no le quiero servir al Señor porque aún soy joven. Pero el Señor nos habla en esta noche de que Él en su momento nos dará su recompensa. Y es Él, todo lo que hacemos es por Él y para Él. No hay que arrepentirnos en el Señor, porque Él en su momento nos dará la victoria y nos dará su recompensa. Amén. Pueden ponerse de pie, amén. Y quiero entonar, amén,